organización Provisión estamos patrocinando esta gira de divulgación de esta área en diferentes ciudades de Chile. Estuvimos en Santiago el fin de semana, el día lunes estuvimos en la Facultad de Lenguas de la Universidad de Concepción, hoy estamos aquí y ya dentro de los próximos días vamos a estar en Osorno y Yanquihue. Así que gracias por darse el tiempo, gracias por dedicar estas horas para escuchar y también interactuar, ¿no? La idea es que puedan hacer preguntas y tener un tiempo de conversación. Antes de comenzar me gustaría saber de qué tal vez iglesias, organizaciones o universidades vienen. Por ejemplo, ¿de dónde? Bueno, sí. ¿De dónde vienes? De la iglesia Reina de Linares. ¿Perdón? De Linares. ¿De Linares? ¿Llegaste de Linares? Ah, vives acá, perfecto. ¿Y allá, por ejemplo, de dónde vienes? Yo de acá de la iglesia. Ah, perfecto. Sí. ¿Y aquí, de dónde viene? También es de acá de la iglesia. De la Universidad Católica. De la Universidad Católica, excelente. Allá de acá de donde hacen ustedes una iglesia de sex, ¿verdad? ¿O no? Sí, ¿ustedes de dónde vienen? De Labranza. Ok. ¿Y ustedes son? Y sex. Son aquí también en el centro, ¿verdad? Sí. ¿Y ustedes de dónde vienen? Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Ok, la Iglesia Alianza. ¿Y de? La Iglesia Nacional Apostólica. Perfecto. Bueno, bienvenidos todos, gracias por estar aquí. Y bueno, esperamos que tengan un tiempo, una bonita experiencia junto con nosotros esta tarde. Así que sin más preámbulo, quiero presentar al pastor Francisco Linares. Él es de nacionalidad de El Salvador, pero es misionero en el Perú y es el director del Programa Internacional de Especialización en Lingüística, Traducción y Alfabetización del Instituto Lingüístico de Real. Así es que, bueno, le dejo el tiempo para que se explaye ahí con toda confianza. Hola, buenas tardes, buenas noches. Es un gusto presentaros, Francisco Linares. La verdad que ha sido una bendición estar por acá. El país fue el primer país que yo conocí, tenía 16 años de edad. Ya se imaginan en qué era, ¿verdad? De los dinosaurios, más o menos por ahí, no sé. Tenía 16 años y en esta ocasión pues me han pedido que comparta acerca del ministerio en el cual estamos involucrados, ¿verdad? En varios contextos. Así que hemos estado ya en Santiago, en Concepción, ahora en Temuco, luego pasamos a Osorno y después en Yanquihue. El programa es entrenar personas que tengan un llamado a trabajar entre pueblos indígenas, minoritarios, como se les conoce, o minorizados también, ¿verdad? En otro contexto, porque es cierto, ¿no? O sea, por ejemplo, en el Perú se llama pueblo minoritario, pero es la mayoría de personas, ¿no? Se le dice minoritario, pero realmente es la mayoría, hablando de los quechas, ¿no? Por ejemplo. Sé que es un tema ahí conceptual y muchas veces ideológico también, ¿no? Pero hay mucha razón en eso. Así es que trabajamos ahí, nuestro enfoque es ese. Propósito pues es trabajar en cualquier lugar donde hay necesidad de que la palabra de Dios esté en la lengua de las personas que mejor entiendan, ¿no? Además, como vamos a ver, nos involucramos también en el trabajo de la alfabetización. Puedes hacerlo. Gracias. Pasa. No, interrumpir. Así me da tiempo de probar esto. Así me da tiempo de probar por acá. Así funciona. Porque un poco por acá, ¿no? Aquí hay espacio adelante. Casi no nos gusta acercarnos adelante. Pero si hay un problema, porque creo que el tamaño de las letras tengamos en algún
Entonces voy a compartir un poco acerca de lo que nosotros hacemos. Biencita, por favor, interrúmpame en cualquier momento, no hay ningún problema, no voy a exponer y voy a dejar hasta el final las preguntas, sino en el momento, ¿no? Con toda libertad, levante la mano, ¿verdad? Con libertad completa. Ok, este pasaje pues lo conocemos, que habla un poco de cuál es nuestra esperanza también, el trabajo que nosotros realizamos. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y esa es la confianza que tenemos, ¿no? El trabajo que nosotros hacemos, creemos que va a dar fruto en las personas, en las comunidades, familias, ¿verdad? Sus vidas van a ser transformadas, cambiadas, ¿no? O sea, el trabajo que hacemos no solamente es un trabajo académico, ¿verdad? Lingüístico o social, sino lo que buscamos es que realmente haya un cambio, una transformación en la vida de las personas. Y que esto redunda, pues, no solamente en esta vida, sino después de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra esperanza. Por eso es que hacemos lo que hacemos, por eso dejamos nuestros países, algunos dejan su comodidad, ¿verdad? En la cual han estado, su futuro, entre comillas, lo dejan creyendo que el trabajo que hacemos realmente tiene resultados eternos. Y lo más importante es que trae gloria al Señor, ¿no? La realidad ahora de la misión global en el sentido de, específicamente hablando acerca de la diversidad cultural y lingüísticamente propiamente hablando, hoy más o menos está así. Siempre las estadísticas pues no son exactas en este caso, pero se han documentado más o menos 7.390 lenguas en el mundo. Esos datos los sacamos de algunas fuentes, entre ellas está una fuente que se llama el Ethnologue, pueden buscar ahí, ETH, en inglés, ethnologue.com, se pueden buscar esa fuente, es la fuente más especializada en cuanto a si ustedes quieren obtener información acerca de las lenguas en sí. Ahí van a encontrar ustedes el total de lenguas y cuál es el estado de esas lenguas. Estado en cuanto a su vitalidad, en cuanto a su uso. Por ejemplo, ¿cuántas lenguas son vitales, que van a permanecer durante algún tiempo, o qué lenguas ya van a morir? Una lengua muere por muchas razones, pero claro, lo lógico es que una lengua muere cuando no hay hablantes, pero las razones por las cuales una lengua muere, pues ahí es donde nos enfocamos a entender las razones por las cuales muere una lengua, ¿no? Desde ese punto de vista. Así que están documentadas 7.390 lenguas vivas, que por lo menos hay 2 hablantes de una lengua. ¿Okay? Más o menos 1.500 millones de personas no tienen la Biblia completa. Eso es importante porque el trabajo de traducción no termina cuando se traduce una Biblia, un Nuevo Testamento, una porción, sino queremos que ellos tengan la oportunidad de tener la Biblia completa. O sea, el consejo de Dios completo, no solamente una porción. Porque tienen el mismo derecho que nosotros también, ¿no es cierto? Igual nosotros. En este caso, que somos hispanohablantes, tenemos la Biblia completa y tenemos la bendición de tenerla, ¿no? O sea, no solamente tenemos una versión, sino no tenemos muchas versiones ahora en día, y otras que se están revisando y otras que están saliendo, ¿no? Más o menos, yo creo que tengo en mi computadora unas 14 Biblias en español, más o menos. Dios habla hoy, ayúdenme con las versiones. Nueva traducción viviente, la PDT, ¿verdad? La palabra de Dios para todos. La Jerusalén, exactamente. Traducción del lenguaje actual. Mira las Américas por acá. ¿Cuál? No la conozco. No la conozco, es una traducción.
Más o menos en la línea que judía o algo así. Ah, bueno, por el nombre, caocho. Otra, ¿cuál? La pechita que está en español, ¿verdad? Que es una traducción, sí, del siríaco, ¿no? Ok, ¿qué otra? Bueno, ya dijeron NBI. Bueno, hay varias. Ahí ya mencionamos algunas, ¿no? La Biblia de las Américas, por ejemplo, la Biblia de las Américas. Entonces nosotros tenemos esa bendición en español, pues, ¿verdad? De no solamente tener, bueno, no me dijeron nadie me dijo la Reina Valera, no, nadie me dijo. ¿No la usan acá? Ah, La Santísima, dijeron. la Ok. Santísima Reina Valera. Ok. La Reina Valera, exactamente, ¿verdad? La verdadera. Ok, sí, exactamente. Muchos de nosotros que crecimos de esa manera. Yo soy de esa generación que Dios me habla en el lenguaje y léxico de la Reina Valera. Si lo escucho en otra versión, no es Dios. ¿Verdad? Así más crecido, ¿no? Y eso es importante. Sí, y no solamente tenemos traducciones, sino también tenemos revisiones que se han hecho. Por ejemplo, la Reina Valera del 60, porque es una revisión de 1960, aunque ya hayan tenido muchas otras revisiones, hasta creo que del 2020, ¿no? La Reina Valera del 2020 que lo hizo la Liga Española. 2015 creo que hay una revisión, no hecha por sociedades bíblicos, creo que sí. Pero pues desde 1569 se tradujo al español, ¿verdad? La que nosotros usamos, y ahí se han venido haciendo las revisiones. 1602 la primera revisión, hasta 1960 que es la que nosotros usamos, mayoritariamente en las iglesias, hoy. Pero no solamente tenemos traducciones, no solamente tenemos revisiones, pero también tenemos la Biblia en diferentes formatos de acuerdo al lector. Tenemos la Biblia de la mujer, del ministro, del misionero, la Biblia de Jeans también, no sé si conocen. ¿Perdón? La Biblia de la mujer, la Biblia apologética también. ¿Cómo? Ah, Biblia de las promesas, sí, Biblia arcoíris. Arcoíris. De formatos diferentes, pasta fina, de cuero, con índice, sin índice, de ese que está externo. Entonces, con eso quiero decir es que, miren, qué bendición, ¿verdad? En un momento nos hemos dado cuenta de la bendición que tenemos en español hoy en día. Cosa que en mis tiempos de cristiano, ya por cuando yo tenía 6, 7, 8 años, no teníamos. Pero sí. O sea, la palabra está disponible en español como nunca antes. Y no solamente eso. Hemos visto traducciones, revisiones, formatos, y también, hablando de formatos, tenemos formatos digitales. Formatos digitales en teléfonos, aplicaciones, en software, que tenemos varios software. No, bueno, nosotros usamos los que estamos involucrados en traducción de la Biblia, usamos varios software. Los pastores, los estudiantes de teología y todo eso usan software, ¿no? Logos, ¿verdad? Usan. ¿Qué otro? Accordance para los que tienen Mac, la mayoría. Antes estaba la Bible Works, ¿se acuerdan? Pero ya quebró la empresa. Logos calogos. ¿Cómo? Logos calogos. Ah, exactamente. Eastward. ISO, que es gratis, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos esos formatos, ¿no? Ok. O sea, estamos bendecidos en ese sentido. Y ahora con la inteligencia artificial, Gemini, ¿verdad? ChatGPT, le preguntamos rápido y nos da respuesta, ¿no? Rápida. De versículos, pasajes difíciles, le preguntamos y ahí nos dice, ¿verdad? Su opinión. Y si le decimos, mira, ¿de dónde sacaste? Dame la bibliografía. Ahí está, ¿no? Así que es una bendición. Entonces, Logos, ahora Logos, los que usan Logos tiene también su apartado de inteligencia artificial también. Así es que es una bendición. Entonces, así estamos
Hay más o menos entre 1.200 a 1.600 lenguas en el mundo sin un solo versículo traducido o un proyecto inicial. Algunos hablan ya de 600, 700. Pero dejémoslo por ahí. ¿No? Porque siempre están surgiendo lenguas nuevas en las cuales todavía no se han estudiado. Por ejemplo, en X lugar se ha considerado que hay una lengua, que toda esa región habla una lengua, pero nosotros enviamos a los investigadores sociolingüistas que vayan y verifiquen si realmente es una lengua. Puede ser que hayan dos lenguas ahí, y que de estas dos lenguas, probablemente de una lengua hay 3 variantes, 4 variantes. Y de esas y ya entonces ya no era una, sino ya son 2 con variantes. Pero esas variantes, por ejemplo, tenemos que hacer estudios para ver si entre esas variantes, cuál es el nivel de inteligibilidad que hay entre ellas también. Por ejemplo, el español, para poner el ejemplo, español francés, español italiano, español portugués. ¿Cuál es el nivel de inteligibilidad que hay? ¿Qué porcentaje? ¿Qué porcentaje alguien que habla español entiende el portugués? Y el portugués, ¿qué porcentaje entiende el español? Nunca es igual. Una lengua de ellas va a entender más que la otra. Y la pregunta, entonces, cuando estudiamos eso, ¿son variantes? ¿Son 2 lenguas que necesitan una traducción? Entonces el investigador tiene que darnos esos datos. A nosotros nos tiene que decir, sí, son 2 variantes. Ok, hay que tenerlas, no estaba documentado eso ahí. Otra pregunta que surge entonces es, ¿es necesario traducir la Biblia ahí o no? ¿Quiénes hablan la lengua? Los ancianos, los niños. ¿Va a morir esa lengua dentro de poco, no? ¿Vale la pena invertir dinero, personas, para trabajar entre ellos? Toda esa información tenemos que tenerla, ¿no? Hay personas que se dedican a eso. Nosotros en nuestra institución también entrenamos personas que se van a dedicar a la investigación sociolingüística, ¿verdad? Porque, claro, hay un aspecto romántico en todo esto de la traducción de la Biblia. Lo hay, definitivamente, ¿no? Pero tenemos que contrastarlo con la realidad. Porque no es solamente tener la Biblia por tenerla, ¿verdad? En un estante y dijimos, tenemos la Biblia, pero nadie la usa. Entonces, realmente no es realista invertir dinero, tiempo, personas en ello. ¿Ok? ¿Está muy bien hasta acá? ¿Comentarios? ¿No? Sí. De esas 1.200 a 1.600, pensando en que también hay algunas que, como tú dices, puede que se extingan dentro de poco, ¿existen quizás algunos criterios para establecer cuáles serían las prioritarias de focalizar? Buena pregunta, sí. Yo las tengo en otra presentación que voy a mostrar cuál es la necesidad real. Exactamente, sí. Sí, tiene que ver, por ejemplo, cuál va a ser, cuántos años calculamos que esa lengua va a existir, o si la comunidad quiere o no quiere usarla, tener una traducción. Porque hay comunidades que no quieren tener la Biblia escrita, por ejemplo. Ahí viene otro tema que estamos ya trabajando, que son las traducciones orales. Porque puede ser que no quieran. Vamos a traducir una Biblia que nadie va a querer usar. Y ese es otro proceso, sí. El otro tema es la económica. Y ahí tenemos que evaluar. Y dar prioridades. Por ejemplo, hay lenguas que tienen 2 variantes y una variante de prestigio más que otra. Eso suele llevarse en español. Así somos. ¿Cuál es el prestigio del español de Chile? El español de Colombia. ¿Hay colombianos acá? ¿No? ¿Todos son chilenos? Ah, ¿tú eres colombiano? Okay. O de El Salvador, en nuestro caso, ¿verdad? O de Perú.
Entonces, por ejemplo, hablando de eso, del prestigio de las variantes. A veces hay que tomar decisiones en cuanto a eso, ¿no? Si hay dos variantes, una es de más prestigio que la otra, ¿dónde voy a traducir la Biblia? ¿En las dos o en una? Pero no hay dinero, ¿dónde me voy a enfocar? Por ejemplo. Sí. Ese es parte de lo que nosotros estudiamos, que es la sociolingüística también, y los investigadores, ¿no?, que se dedican a eso. Bueno, eso es lo mismo que les he hablado más o menos en un gráfico. Entonces, nosotros en ese ministerio de la traducción del el uso de las escrituras y el impacto de las escrituras. Vemos que, o sea, ese ciclo tiene que cumplirse. Si no, entonces realmente no está bien hecho, no hemos cumplido lo que queremos. Porque si tenemos Biblias traducidas, pero nadie las lee, o sea, si no hay gente que se dedique, ¿verdad?, incentivar las escrituras. Si la gente puede leer, o sea, se tradujo, puede leer, pero no la usan, igual. Pero si hay traducción, hay alfabetización, hay uso de la escritura, pero no hay impacto de la Biblia en las comunidades, en la vida de las personas, siguen siendo igual. O sea, hay delincuencia, hay maltrato familiar, hay tantas cosas, la comunidad sigue siendo igual. Entonces no ha habido un impacto. O sea, el trabajo de traducción de la escritura pues realmente no ha servido en ese sentido, ¿no? Entonces ven que el trabajo tiene que completarse. Eso es lo que pasa con las iglesias. O sea, eso no está limitado a trabajar en los pueblos indígenas. Es lo que hace un pastor en la iglesia, ¿no? ¿Verdad? Un pastor tiene que trabajar, hablando de la traducción en otros términos, tiene que hay los teólogos, los que estudian teología, de entender qué dicen las escrituras, y van en todo este proceso en la vida de las personas. Eso es lo que buscamos aquí en Temuco, ¿verdad? Si el evangelio crece, lo lógico es que en la ciudad haya un cambio en todos los niveles, ¿no? La familia, los gobiernos, los líderes, tiene que haber un cambio. Si no pasa eso, entonces algo está sucediendo. Entonces los pastores en iglesias trabajan también en eso, ¿no? Incentivando. ¿Cómo hago para que la iglesia traiga la Biblia, ya sea en papel, ¿verdad?, digital, lo que sea? ¿Cómo hacemos para que la lea? ¿Cómo hacemos para que la memorice? ¿Verdad? Para que reflexione en ella, en grupos pequeños, en casa, ¿verdad? Y el cambio en la vida, la transformación, ¿verdad? Entonces, es un pastor, cuando líder de una iglesia, eso es lo que se busca, ¿no? Entonces, no hay diferencia con el trabajo que hacemos nosotros en el campo, en las comunidades indígenas, ¿no? No solamente hay que traducir la Biblia, hay que traducir materiales, el discipulado, también trabajamos en eso, ¿no? Hace poco, hoy me reuní con un amigo de acá de Chile que está trabajando en el ministerio, lo que evangelismo explosivo, me dijo. Entonces ellos me dijo, Fran, ¿y por qué no nos ayudan a traducir los materiales en las lenguas indígenas allá, ¿verdad?, en Perú? Claro, sí, tenemos contactos, ¿verdad? Los equipos de traducción bien pueden traducir esos materiales también, ¿no? Okay. ¿Todo bien hasta acá? ¿Comentarios? Ok. Entonces vamos un poquito acerca de la traducción. Nosotros hablamos del idioma del corazón. Existe una diferencia abismal entre entender una lengua, comercial, y recibir la verdad en el idioma en que se sueña, se siente, se ama. Patricio, él mencionó algo de eso. Bueno, y yo pensé que Dios siempre hablaba español. Había crecido así, ¿verdad? Que la Biblia había aparecido en español así, ¿verdad? Ya estaba así.
Entonces, él tratando de preguntarme cómo es que el proceso de traducción, y yo le dije, lo que está diciendo es lo que debe ser, lo que queremos buscar, es que las personas crean y piensen que Dios habla su lengua. Ese es el punto. Es la que el Espíritu Santo les daba. Pero ¿qué lengua les dio el Espíritu Santo? Ahí dice. Ahí da una lista, ¿verdad?, de las personas de judíos que habían llegado a esa fiesta y comenzaron a escuchar a las personas que estaban ahí hablar, y ahí se documenta, ¿no? Lucas lo documentó. Dice que comenzaron a escuchar la maravilla de Dios en su propia lengua. Hablando de la encarnación, ¿no? Y claro, y después termina ese pasaje haciéndose una pregunta. ¿Qué quiere decir esto? Y nosotros hoy en día también tenemos que preguntarnos, ¿qué quiere decir eso? O sea, ¿por qué cuando el Espíritu Santo vino se presentó de esa manera? ¿Por qué lo hizo así? En diferentes lenguas que las personas en ese momento entendieron, escucharon las maravillas de Dios. Y la pregunta que surge así, entonces, es ¿por qué lo hizo así? ¿Por qué lo hizo en diferentes lenguas? ¿Por qué no lo hizo en una sola lengua? Porque todos entendían una lengua. ¿Qué lengua entendían todos en aquel tiempo? ¿Saben ustedes? Porque había de todas nacionalidades. Pero ellos entendían una lengua, griego, porque era la lengua del imperio, ¿no? Era como decir hoy inglés. Todos se entendían, no, más que el inglés, porque el inglés no todos lo hablan, pero es la lengua de la que el mundo se comunica. En aquel tiempo pues se comunicaban en griego. Cada uno tenía su propia lengua, en la cual ellos habían nacido, dice, ¿verdad? La lengua materna. Entonces, y la pregunta es ¿por qué el Espíritu Santo se presenta así? Voy a dar una interpretación desde nuestro punto de vista. Claro, yo sé que es un tema muchas veces que divide la iglesia, ¿verdad? Pero vamos a dar un aporte desde nuestro punto de vista, ¿no? Que nos dedicamos a esta parte. Nosotros creemos que Dios, que el Espíritu Santo lo hizo así, diciéndonos a cada uno de nosotros, toda persona es digna de escuchar el mensaje de Dios en su propia lengua. No hay una lengua superior a otra. Y a la iglesia diciéndonos, tienen que predicar el Evangelio en todas las lenguas del mundo, en las lenguas que las personas entienden mejor, en la lengua que ellos dijeron, en la cual hemos nacido. Eso es lo que el Espíritu Santo estaba diciendo. El Evangelio tiene que ir a todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas. Porque algunos dicen, ¿no es más fácil entonces enseñarles español en este contexto? ¿No será más fácil? Probablemente sí, ¿verdad? Quizás. Obligarles a hablar español, prohibirles que hablen su lengua, como se ha hecho, ¿verdad? Como se ha hecho en muchos casos, ¿no? Con el Mapudungún se hizo acá. Ah, bueno, imagínate, yo no soy chileno, no sé esa historia, pero seguro, en muchas partes ha existido eso, ¿no? No hables tu lengua, mejor habla esto, hay que civilizarlo. O ahora en día los latinos en Estados Unidos, por ejemplo, un papá no quiere que su hijo hable inglés porque quiero que lo identifiquen como latino, que parezca latino, pero por lo menos en la forma de hablar que parezca nativo hablante, ¿no? Entonces el español no se habla, no aquí, también. Pero claro, ¿qué pasa cuando se hace eso? ¿Qué pasa si la iglesia piensa de esa manera? ¿Qué es lo que le está diciendo a las personas que hablan otra lengua? Y van y predican en español. ¿Qué le está diciendo? Bueno, muchas cosas, ¿no? Le está diciendo que Dios habla qué lengua. En este caso, el español. Que Dios no habla su lengua y no va a hablar su lengua. Que Él se va a comunicar con ellos
en esa lengua. Además que su lengua no es tan importante como esa lengua. Es que Dios no habla español, voy a dejar mi lengua entonces. Y aparte, la sociedad, ¿verdad? La sociedad, estoy hablando desde el punto de vista cristiano evangélico, y la sociedad los menosprecia, los tiene como personas, subpersonas, ¿verdad? Muchas veces que hasta que ni alma tienen, no son personas. Se ríen de ellos, ¿verdad? Los menosprecian, perdiendo. Entonces, una de las razones por las cuales se pierden la lengua es a causa que el hombre las mata. ¿Cómo las mata el hombre? Porque antes ha matado a la persona. Cuando hablamos de lengua, detrás de esa lengua son personas. La iglesia, ¿qué tiene que hacer? La iglesia no tiene que ir en ese camino. Al contrario. Tiene que ir en el camino que el Espíritu Santo mostró. Todas las lenguas son dignas de escuchar la maravilla de Dios. Todas las lenguas. Y el Evangelio debe ser predicado en todas las lenguas. Es un denominador común que vemos hasta el Apocalipsis, ¿no? Edén es un indígena peruano de una etnia que es el Yanesha, de la selva, en Perú. Él es de una comunidad que vive pues en lo más aislado, no tienen electricidad, viven de un río, de la pesca, de un río ahí a la orilla, siembran yuca, pituca se llama allá, es un tubérculo, el plátano, de eso viven, y de la casa, ¿verdad? Bueno, ella no con esto, sino con rifle, ¿verdad? De ahí es Edén. Y Edén llegó a Lima porque nosotros, a una hermana de una iglesia de esa zona, le pedimos a unos hermanos indígenas que nos ayudaran en el segundo semestre para ayudarnos con la lengua, como práctica. Ven que los odontólogos en cierta parte de sus estudios hacen práctica, ¿verdad? Nos piden, no tienes ahí una carie que yo pueda practicar, ¿verdad? Algún diente que tenga que quitar. ¿Verdad? Así, entonces nosotros tenemos que practicar en una lengua, en el segundo semestre. Entonces lo llamamos para hacer un análisis de la lengua tercero, esta parte fonética, fonológica y así, lo que ellos van a hacer de campo. Entonces llegó Edén y 3 hermanos más, pero ellos había llegado una mujer. Ella no pudo quedarse a la grabación y estar en ese desayuno porque salió corriendo a su comunidad porque le dijeron que sus pollitos se estaban muriendo. Entonces se fue, ¿verdad? Es prioridad para ella, ¿no? La comida. Así que se quedaron esos hermanos y en las conversaciones me dice Estefan, quiero comentarle algo. Sí, quiero decir algo, sí, dime, ven. Y me dice, la semana pasada entregué mi vida al Señor. Edén, que no era creyente. ¿Verdad? Yo llamé a que me trajeran creyentes, ¿verdad? Y además participaba con nosotros en los devocionales, Edén. Y como es eso, no era creyente, no me dice. ¿Y cómo fue? Contame. Ya le comienza Edén a contarme mi vida, le compartían a él como todos. Y él tomaba mate, veíamos a él con su mate, lo llevaban a jugar fútbol, porque a los Yanesha les gusta el fútbol, lo llevaban. Estoy queriendo decir que me estaba diciendo que él se sintió tratado como uno más. Que para los jóvenes que llegaron, para mi esposa, comían con nosotros en la mesa británica, ya comí Edén. No, esa Edén, comamos. Lo más natural. Pero para él no, porque claro, un indígena que había vivido toda su vida pensando que era menos que nosotros y habían sido tratados menos, ¿verdad? Toda la vida. Entonces eso comenzó él a cambiar y a ver otras cosas diferentes.
de los cristianos. Luego fuimos a su comunidad, me dice, cuando fuimos a la comunidad de él, los estudiantes de CITA también, hay otra materia que tiene que ver con el tema de antropología cultural, cada uno de ellos hace su curso, hay que coserlo, hay que teñirlo, de la corteza de un árbol. Y la idea es que cuando vamos a la comunidad, pues hay que usar la vestimenta, la kushma, ¿no? Así es que me dice, cuando ustedes llegaron a mi comunidad, andaban con la kushma que ellos se avergüenzan de usarla, la usan en algún momento, ya llegaron con sus kushmas todas sagradas, me acuerdo, sucias, porque casi no la usan. Porque claro, les da vergüenza, porque a algunos en la sociedad misma, ¿verdad? Los avergüenza si usan eso, ¿verdad? ¿Acaso no tienen otro tipo de vestimenta? Muchos pastores a veces llegan y les hace sentir como que eso es del diablo, por ejemplo, ¿verdad? Su vestimenta, sus danzas, que no la usan. Y ver que nosotros la usamos, digo, ¿cómo es eso? Nuestra vergüenza, pero ellos están muy orgullosos de usar nuestra kushma. Pero me dice, eso él estaba viendo todo eso, estaba cambiando, ¿no? Pero me dice, vean lo que hizo él, entregar su vida al Señor. Cuando llegamos a la comunidad, son muy protocolarios, llega el jefe de la comunidad, de verdad nos reciben, carta lindo en Yanesha del Perú, dan palabras, me dan un tiempo a mí para dar unas palabras, yo di unas palabras y mencioné el pasaje de Apocalipsis, donde dice que Juan vio alrededor del trono y el cordero una multitud de ángeles y de personas vestidas con kushmas, con túnicas blancas de todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas. Entonces dice Edén que cuando escuchó eso, dijo, o sea que mi lengua va a estar ahí. Y eso fue para él revelador. Y dijo, mi lengua es importante, va a estar en el cielo. Eso le hizo él entregar su vida. La historia sigue. Lo llevé a El Salvador a una conferencia misionera, me llevé a Edén y otros hermanos más, hicimos actividades allá, en unas universidades, en la iglesia, en una conferencia misionera, y el último día de la conferencia, cuando el predicador hace llamado a las misiones, estamos predicando, yo estaba sentado en esta parte de la iglesia, y hace llamado que quienes que pasaran, ¿verdad?, aquí al frente, iban a orar por ellos, lo que el Señor estaba tocando para servir en el ministerio misionero. Pasa Edén, adelante. Yo, como un gran pecador que soy, malo, sabiendo dónde vive él, sabiendo quién es, humanamente, yo dije, Edén, ¿quiere ser misionero? ¿Verdad? O sea, pasó y dijo, venme aquí, envíame a mí, dijo, Edén. Bueno, nos fuimos, regresamos al Perú. Seguimos en comunicación. Edén es muy tecnológico. Y se compró un panel solar en su comunidad. Ven que les dije que ahí no hay electricidad, se compró un panel solar. Y se consiguió internet. Se inscribió a unos cursos de movida ahí, para entrenarse. Y de repente yo lo veo en Facebook, a Edén, con la bandera de Chile, ahí en el perfil de él, ¿verdad? Con la bandera de Chile. Yo le escribo, hola Edén, ¿qué tal? ¿Y eso de la bandera? Ah, sí, me dice, es que eso fue en el 2020. Ahí va a ser el CIMA, ¿verdad? CIMA Internacional en Santiago de Chile. Ay, de verdad, le dije, ¿y vas a ir? Sí, me dijo. Yo dije, ¿cómo? O sea, un boleto de avión, todo eso. Y ya tiene su boleto, no me dijo todavía no. El tema es que nos encontramos aquí, en Chile, con el día, que estuvo con nosotros. Y claro, eso es lo que hace la palabra de Dios, eso es lo que hace la encarnación, eso es lo que hace el Señor cuando una persona es redimida, que incluso su lengua, su cultura, su identidad, entiende que Dios lo ha hecho así. Eso es lo que hacemos.
Y hay muchas historias más, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo me falta? Si hay preguntas, hermanos, comentarios. Media hora. ¿Ah? Media hora. ¿Me falta? Te queda media hora. Ah, me queda media hora. Ok, entonces, esa es la historia de Edén. Siguió la historia, pero me lo voy a contar rápidamente. No terminó ahí, porque Edén había entregado su vida al Señor, había entregado su vida al Señor, que lo usara como Él quisiera, a las misiones. Y en una ocasión que estuvo otra vez en cita Edén, estamos viendo la película Jesús, porque alguien, no sé, del ministerio de Jesus Film, le habían dado un proyector que usan, ¿verdad?, para hacer evangelismo y todo eso, y estaba la película Yanesha, y la estuvimos viendo, pero nos dimos cuenta que la película estaba no doblada al Yanesha, sino era una versión narrada. Y cuando me metí a buscar por qué hacen las versiones narradas, yo pensé que las doblaban las películas. No, es que es muy caro. O sea, doblar una película es muy caro, son como $30,000. Entonces, pero una versión narrada, y me dijeron, bueno, algo a nada, así. Bueno, algo a nada. Pero dije a ellos, que no quisieran tener la película doblada. Sí, me enojaron, se emocionaron, bueno, oremos. Bueno, el tema es que salió un donante, una hermana que dio como $400, porque para 30,000 no era nada, pero eran como esos panes, ¿no? Y los peces que dio el niño. Entonces Dios lo multiplicó y ya se consiguió el dinero, se trabajó en traducir el guión de la película Jesús, él trabajó en eso. Fueron a la comunidad allá, cuando iban a doblar la película, necesitaban como 32 personas para la película. Eso por ahí se necesita, porque hay voces de niños, ancianos, mujeres, multitudes, y todo eso, ¿no? Entonces ahí estaba Edén entre ellos, y ya llamaron a la persona que iba a hacer la voz de Jesús, y ya le dieron el guión que lo leyera, pero a esa persona le costaba leer en su lengua, ¿no? Se trababa todo ahí, ¿no? Así es que le dijeron, y me encontraron, y se lo fueron a encontrar, le dijeron, vení Edén, lee vos. Y ya leyó perfecto. Entonces, no, tú vas a leer eso. Así es que, si usted busca en YouTube la película Jesús en Yanesha, la voz de Jesús que se hace ahí es la de Edén. Ahí está, es la de Edén. Y la historia continúa, ¿no? Y hay otras, también otras partes. Pero eso es, de eso se trata, ¿verdad? Lo que hacemos. ¿Lo hacemos nosotros? No. Ya vieron que tan pecador soy yo, malo, incrédulo. Y en esa parte de traducción, pues ahí va todo el proceso de análisis de la lengua, pues y varias cosas que quizás tenemos tiempo para hablar. La alfabetización. Estamos hablando de la palabra a la lectura, ¿verdad? De nada sirve traducir la Biblia si la comunidad no sabe leer ni escribir en su propia lengua. Hay tantas Biblias traducidas en muchas bodegas de muchas sociedades bíblicas o en las comunidades, porque se tradujeron la Biblia, pero nadie la lee, no hay lectores. O sea, el trabajo de los traductores del Nuevo Testamento de 12 años, 15 años, de nada sirvió, solamente sirvió para que la estadística bajara, para tenerla ahí, ¿verdad?, como en la biblioteca, pero realmente nadie está haciendo uso, nadie está leyendo. Necesitamos los alfabetizadores. No hablamos de alfabetización, estamos usando el término literacidad porque tiene más que ver con enseñar y leer, ¿no? Estamos hablando de que pueda reflexionar, entender, de una lectura crítica, comprensiva de lo que lee. Estamos hablando de producir otro tipo de materiales también en la comunidad, que ellos mismos se vuelvan escritores, ¿no?, de sus canciones, poesías y lo que se pueda documentar de la lengua. La traducción no es el destino final, es el punto de partida, ¿no? Claramente ya hemos hablado del tema. Queremos que la Biblia se use, que las personas la tengan. Claro, en papel, en formatos digitales, que también ahora se están produciendo muchas aplicaciones
para colocar ahí en los teléfonos la Biblia, lo que sea traducido, ¿no? Hay que hacer promoción de la lectura, con el propósito, pues claro, de producir materiales también, porque nosotros nos dedicamos no solo a traducir la Biblia, sino producimos materiales como gramáticas, léxicos, cartillas de alfabetización, pero para eso necesitamos entonces hacer un análisis de lengua, y CILTA nos da la herramienta para eso, para documentar una lengua desde la parte fonética, fonológica y todo eso. Voy a hablar así rápidamente de qué es la fonética, la fonología, la morfología. Entonces, el misionero, el lingüista, lo primero que va a hacer es documentar los sonidos de la lengua. ¿Sí? Eso es lo que el primero va a hacer. O sea, lo que escucha, pues, lo va a documentar. ¿Okay? Escucha una palabra, la documenta y ve que en esa palabra pues hay 5 sonidos. Documenta esos sonidos. Lo documenta con un alfabeto que se llama el alfabeto fonético internacional. Para cada sonido hay una forma de escribirlo, ¿no? Entonces, en ese alfabeto se documenta. Puede ser que una lengua tenga, no sé, 40 sonidos, como el español, no sé, tendrá de español unos 30 sonidos en español, ¿no? Que usamos nosotros a diario, ¿no? Luego, de esos sonidos, de esos 30, 40 sonidos, dice la fonética, ya están documentados. Ok, decimos, ok, en esta lengua hay 35 sonidos. Si el lingüista es un hispanohablante, por ejemplo, bueno, de esos 35 sonidos, tiene muchos del español. Pero hay otro grupo de sonidos que no son del español. Eso hay que aprender a pronunciarlo, ¿no? Como en inglés, pues, ¿verdad? Que hay sonidos comunes, pero hay otros que no. Más que todo las vocales, que son las más complicadas, porque los que hablan inglés tienen como 11, 12 vocales, ¿no? Nosotros solo tenemos como 6 vocales en español. Estoy hablando de producción. Y es ahí en las vocales que nos cuesta más parecer nativos en inglés, ¿no? Las vocales. Pero entonces eso hacemos. Luego de documentar esos sonidos, viene la parte fonológica. La fonología lo que va a hacer es analizar las reglas que tiene esa lengua, que rigen esa lengua en cuanto a los sonidos. O sea, cómo se comportan los sonidos. ¿Qué sonidos, por ejemplo, pueden ir juntos en una sílaba? ¿Qué sonidos van al inicio y esos sonidos nunca van al final? ¿Qué sonidos hay que cuando están en la par de otro sonido cambian? ¿O qué sonidos hay cuando están delante de otra consonante, por ejemplo, desaparecen? Esas son las leyes que debemos de encontrar en esa lengua. ¿Con qué propósito? El propósito es definir qué sonidos de esa lengua, al producirlos, me hacen una diferencia en el significado. A esos sonidos que me hacen una diferencia en el significado, le llamamos fonemas. Esos fonemas son los que vamos a representar en un alfabeto. Ahí viene la parte de la creación de los alfabetos. A ese punto tenemos que llegar. Fonética, la fonología, definir los fonemas para ya producir un alfabeto, ¿no? Ya, una vez tengamos los alfabetos, pues ya podemos entonces enseñar a escribir y a leer a las personas. Claro, la creación de un alfabeto es otro tema. Ahora que veníamos en el InDriver, venía escribiendo un joven de la mexicano, es una lengua mazateca, y está ahorita en Lima en unas conferencias lingüísticas, escuchando unas exposiciones, y dice que estaba hablando una persona que trabaja en Peloyanes, hablando del tema de alfabetos, porque los lingüistas crearon un alfabeto, pero ahora el Ministerio de Educación dijo no, vamos a cambiar el alfabeto. Va a cambiar por muchas razones, puede ser religiosas, políticas, puede ser, o científicas también, ¿no?
El tema es que lo cambiaron. Y hay una generación que usa un alfabeto, otra generación que usa otro alfabeto. Por ejemplo, yo soy consultor en esa lengua yamita, estaba traduciendo el Antiguo Testamento, y el equipo de traductores son de los que crecieron con el alfabeto de antes, y ellos están renuentes a usar el otro alfabeto. Ya me dijeron, si usamos el otro alfabeto, me voy, no participo. Esperando yo, ¿verdad?, que se traduzca y después ellos en el camino se convencen que hay que usar el otro, por ejemplo, ¿no? Entonces a ese punto tenemos que llegar. En la fonología en español, así rápido, ¿verdad? La fonología en español, algunos quizás ya han estudiado algo de fonética, fonología, ¿no? Nosotros no, quizás. Pero en español tenemos más sonidos de los que escribimos o comunicamos escritos, ¿no? Por ejemplo, en la palabra naranja, naranja, lo escribimos, ¿verdad? N-A-R-A-N J, ¿verdad? Ah, sí. La N al inicio lo escribimos de la misma manera de la N que va antes de la J. Pero esos dos sonidos son sonidos diferentes. La primera N es diferente a la segunda N. Si no se han dado cuenta, porque sí, bueno, porque no, digan naranja, naranja, y deténganse en la segunda N, antes de la J, digan naran, y ahí quédense. Naran, ¿dónde está la lengua en la segunda N? Naran, más atrás, ¿verdad? Naran, y es como nasal, ¿no? Naran, porque es un sonido nasal. ¿Y dónde está la primera N? ¿Dónde está? ¿Está en el mismo lugar? No, no está, ¿verdad? ¿Dónde está la primera, la lengua en la primera N? ¿Dónde está? Los dientes arribita, ¿verdad? Porque vamos en los alvéolos. Ahí está. Son dos sonidos diferentes. Las dos son nasales. Salen por aquí el aire, ¿verdad? Pero son dos sonidos diferentes. La M que va al inicio y la N que va antes de la J. Nosotros le llamamos uno alveolar, el primero, y el otro alveolar. Pero son sonidos diferentes. ¿Pero por qué se escriben con el mismo símbolo? Se escriben con el mismo símbolo porque el lingüista se dio cuenta que no hacen diferencia de significado. Si la N esta que va al inicio, la ponemos la misma N antes de la J. Hagámoslo. Naranja, algo así. A ver si se puede hacer. Naranja. No se puede, ¿o sí? Naranja. Algo así. ¿Entendemos lo mismo? ¿Significa lo mismo la fruta? ¿O significa otra cosa? No, lo mismo. Aunque pronunciemos la N al inicio con la N, la otra es igual. No hace diferencia de significado. Lo podemos representar por el mismo símbolo. O por ejemplo, cuando decimos dado, dado, dado. Entonces la primera D, A, D, O, dado. Ok. Pero si nos damos cuenta, la primera D es diferente a la segunda D. ¿Ya se dieron cuenta? Hagamos. Detengámonos en la segunda D. Ahí, antes de pronunciar la vocal, ahí quedemos. Si me dicen, digan, dado, y ahí, dal, y ahí. ¿Dónde está la lengua? En dal. ¿Dónde está la lengua? Entre los dientes. Dal. Ahí, ¿verdad? ¿Y dónde está la lengua en la primera D? Da. ¿Dónde está? Atrás de los dientes. Pero la segunda D está entre los dientes, dado. Ahora, allá en Perú, como hay mucha influencia del quechua, los quechuas no tienen esa regla en su lengua, en el quechua. Entonces los quechuas dicen así, cuando dicen dado, ellos dicen dado. ¿Es lo mismo dado que dado? No, no es lo mismo. ¿Qué significa dado y qué significa dado? O sea, cuando escuchamos que alguien dice
tirar los dados. ¿Entendemos? Sí, claro, entendemos. Sí, se refiere a los dados. Pero lo pronuncia diferente, ¿no? Él, por esa razón. Pero entonces nosotros decimos, bueno, como no hay diferencia antes de una vocal. Cuando no va antes de una vocal, decimos nosotros una oclusiva. O sea que cuando va entre vocal, el cerebro le dice que debe pronunciarse de esa manera, así es. Pero el que no habla español y está aprendiendo español y esa regla no está en su lengua, no lo va a hacer, lo va a hacer como es en su lengua. O como que aprendemos, los que estamos aprendiendo inglés, al hablar inglés, ellos tienen sus reglas también. Por ejemplo, una regla del inglés es que las oclusivas, que son las sordas, la P, la T y la K, esas son las oclusivas sordas, esos sonidos, cuando están al inicio en sílaba acentuada, tienen que echar un poco de aire, que llamamos aspiración. Tenemos que aspirarlos, porque eso en inglés, ¿no? O sea, como nosotros en español decimos, nosotros decimos paper, por ejemplo, paper. ¿Alguien que habla inglés no entiende? Sí, pero es chileno. Es chileno, está hablando inglés, pero es chileno. Paper decimos nosotros, ¿verdad? Pero un nativo hablante no, ¿verdad? Como el nativo hablante, la regla en su lengua es que si esa oclusiva P está en una sílaba acentuada, tiene que aspirarse. ¿Cómo sería? Tienen ahí. Paper, sí, algo así. Paper. O tomato. No, es T y va sílaba. Tomato, entonces tenemos que echar aire. ¿Okay? Pero un gringo no entiende cuando decimos tomato. Entonces, bueno, está bien. Pero los gringos, no los gringos, el inglés de Estados Unidos, cuando esa T o la letra D, que son nosotros llamamos oclusivas, son horas sordas, alveolares, cuando va entre vocales, cambia el sonido. No es T, suena como una R. ¿Ves? Tomato, no es así. Tomato. Porque la D y la T entre vocales cambia el sonido, como una R. O el nombre Judy, no dicen Judy, sino dicen Yuri. Porque es la regla de la lengua de ellos. Bueno, eso es la fonología. Se falta ahí. 15 minutos. Esa es la fonología. Fonética, fonología. Bueno, la morfología es cuando comenzamos a descubrir cuáles son cuando se forma una palabra, cuáles son, le llamamos forma en la morfología, a un sonido que tiene significado. Significado en una palabra. Ahora con el español, pues así rápido, ¿verdad? Como cuando decimos comí, ¿cuál es la raíz? Lo que no se mueve. Comí, comeré, comíamos, comeremos. Entonces vemos que algo que permanece, que no cambia, esa es la raíz, ¿verdad? Depende de la gramática. COM no cambia. Y después dice comí, vemos que esa I tiene un significado. ¿Qué significado tiene esa I? Tiene un significado pasado, pero no solamente un significado de tiempo, sino que lleva otro significado. Pues puede ser que un sonido tenga más de un significado. Pero tiene pasado, ¿qué más? ¿Cómo? Número, ¿qué número es? Singular, ¿qué más? ¿Género tiene? No. Tiene, es ambos, es común, ¿verdad? Es ambos, sí, es común, lo puede decir una mujer o un hombre. Comí, ¿qué más tiene?
¿qué más tendrá? Tiene algo que se llama el aspecto. Porque no es lo mismo decir comí que comía, ¿verdad? Yo comí y yo comía, no es lo mismo. Pero claro, comí y ya le pongo otro sonido A y ya me cambia el aspecto. Pero comí que comí es un aspecto que en este caso está en el pasado, pero es algo terminado, completado. Pero comía está en el pasado, pues sí, pero es terminado. En nuestra mente está algo que se está dando pero en el pasado, es el aspecto, ¿no? Eso estudia la morfología, después estamos a la sintaxis, ¿verdad? Cómo ellos, ya estamos a nivel de oración, los elementos que componen una oración, el sujeto, verbo, predicado, adjetivos, sustantivos, ¿verdad? Los suplifos y todo eso, ¿no? Cómo nosotros la relación de artículos, sustantivos, adjetivos en español, en inglés, o en otras lenguas tenemos que ver qué va primero, el artículo, después adjetivo, sustantivo, o adjetivo, o sustantivo, adjetivo, artículo. ¿Cómo es? Porque hay lenguas que el artículo no lo llevan al inicio, lo llevan al final. Tenemos que ver eso. Pero el adjetivo lo llevan al inicio y después el sustantivo. Casa blanca o blanca casa. Decimos la casa blanca, o decimos la blanca casa, o decimos la casa, o decimos casa blanca la, por ejemplo. Tenemos que ver eso. Hay un idioma, el arameo, por ejemplo, el artículo lo lleva al final. Bueno, eso y más cosas. Esa es la parte de la investigación social. Vamos a empezar a hacer el borrador inicial. ¿Cómo se hace el borrador inicial? Bueno, ¿quiénes lo van a hacer? Los traductores. ¿Quiénes son los traductores? En CITA no formamos traductores, formamos facilitadores, porque los traductores son los que hablan la lengua, ellos son los traductores. Ven que ha habido todo un proceso también en eso. ¿Quiénes son los traductores? Antes, al inicio, de quién quiere ser traductor de la Biblia, no. Los traductores son ellos. A menos que estemos en un pueblo indígena, que ellos quieren ser traductores, ¿no? Eso sí. Entre nosotros no, porque nuestro llamado ya no es hacer la traducción, sino acompañar a los traductores. Llamamos facilitadores, ellos están en todo el proceso. Entonces, los traductores hacen la primera versión. ¿Y cómo la hacen? ¿Cómo la hacen ellos? Como por lo general los traductores indígenas pues no están tan capacitados, idioma bíblico, exégesis y todo eso. Entonces, pero sí son expertos en su lengua. Está el facilitador que les va a ayudar, les va a ir capacitando. Entonces la primera traducción la van a hacer de una versión, en este caso en América, del español, la que ellos decidan usar. Las razones que usen, escogen una traducción en español y de esa traducción en español la traducen a la lengua. Voy a poner el caso de Yanish. Español, escogieron la Dios habla hoy. Español, de ahí tradujeron, esta es la versión del primer borrador en lengua Yanish. Una vez tienen el primer borrador, no de toda la Biblia, no. Puede ser que sea el primer libro de Samuel. Terminaron de traducir el primer libro de Samuel, la Dios habla hoy, al Yanesha. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Es la revisión comunitaria. Hay que hacer pruebas de comprensión con hablantes de la comunidad. Entonces, la Biblia, la versión que han traducido en su lengua, van a la comunidad, en las iglesias, el grupo pequeño, la gente de las comunidades, que escuchen esa traducción para ver si la comprenden. Hay que hacer pruebas de comprensión. ¿Qué es lo que dice? Puede ser que entendieron otra cosa. O no entendieron, ¿verdad? Palabras que se usaron, dicen, no, así lo hablamos nosotros. Después de eso, entonces, que hace esa revisión, se regresa nuevamente y se hacen los cambios. ¿Okay? Una vez dice el equipo que ya está lista, no para ser publicada, no. Para que entre otra persona. Se hace la revisión exegética, ¿verdad? Esta
estamos hablando de la fidelidad teológica, el texto original en griego hebreo, por un consultor. Es el consultor que una vez ya pasó ese proceso, va a revisar la traducción. Tenemos un software que usamos que nos ayudan para ver si esa traducción que he dicho no tiene una tendencia teológica. Todos eran bautistas ahí, ¿verdad? Entonces, la salvación no se pierde. Entonces, tenemos que ver ahí versículos que den la idea como que se pierde la salvación. Nos tenemos que ser claros aquí, que no. O no, todos son pentecostales y ahí dicen, no, la salvación no se pierde. Hay que ver. No, este versículo hace ver como que no se pierde la salvación. Tiene que quedar claro eso y se pierde la salvación. El consultor tiene que tener cuidado de dejar el texto fiel tal cual es el original. Darle la oportunidad a la iglesia indígena que siga el debate de siglos, ¿verdad? Que tengan sus propios teólogos, ellos que produzcan sus propios teólogos. Que sí. ¿El consultor no necesariamente es de la comunidad? Buena pregunta. No. Un consultor puede tener hasta 2 o 3 proyectos. Un consultor debe ser un lingüista, claro. Un experto en idioma original, griego, hebreo, depende de lo que se le traduce. Un teólogo. Claro, hay consultores que se especializan en la lingüística y hay consultores que se especializan en idiomas bíblicos o en la teología. A veces no hay mucho personal y el consultor tiene que hacer todo eso, ¿no? Pero si lo hay, buscamos apoyo. Digamos, en mi caso, yo soy lingüista, pero me he especializado en idiomas bíblicos. Me gusta la lingüística, pero hay otro hermano, él está ahora en Indonesia, estudia en CITA, es un venezolano, Jean Paul, y él trabajó entre los Llanes antes, y me dijo, Fran, mira, yo me doy cuenta que soy el consultor de ahí, ¿crees que te puedo ayudar en algo? Ah, sí, claro que sí, Jean Paul, hazme por favor tú el análisis lingüístico para irlo metiendo ahí en el software que usamos nosotros, me vas a ayudar mucho. Porque él está haciendo esa parte, le gusta, En la parte de los idiomas bíblicos, pues ahí estoy yo. Pero si hay algo que yo no puedo entender, quizá pido consejo, mira cómo lo he traducido aquí. Por ejemplo, estamos entre los mazatecos, yo me estaba preparando para ser consultor, entonces estaba mi mentor, fuimos a hacer práctica entre los mazatecos. A revisar, estaban traduciendo un evangelio y estamos revisando una parte, entonces estamos revisando la parte donde dice, le dijo el Señor a sus discípulos, ¿verdad? La última cena, cuando tomó el vino, el pan y le dijo a sus discípulos, tomad, comer, esto es mi cuerpo. Por vosotros pegados, comieron, tomó el vino, le dijo, tomad, beber, esta es mi sangre que por muchos se derramará, ¿no? Entonces, cuando vimos en la traducción, como había traducido el mazateco, nos dimos cuenta que ellos habían traducido tomad, comer, esto es como mi cuerpo. Y después, tomar, beber, esto es como mi sangre. O sea, ¿vieron la diferencia? Una cosa es tomar, comer, esto es mi cuerpo. Esa es una metáfora, ¿no? No anuncia la comparación, dice que una cosa es la otra. O sea, el símil, la comparación que sí, que usamos esos adverbios de comparación, ¿cómo? Pero en el original está una metáfora. Pero la razón por la cual, y le preguntamos, hermanos, ¿por qué han traducido así? ¿Por qué no es una metáfora? Eran pastores, en un contexto bien católico, Dicen, no, es que no queremos que haya confusión. No queremos que cuando alguien de ahí piense que el pan que el Señor Jesucristo está diciendo, este es mi cuerpo, literalmente. Porque viene en la sangre, no queremos que pase eso. No, hermano, miren, mejor dejen la metáfora, denle trabajo a los teólogos.
que los maestros, ¿verdad? La iglesia, que se divida, que haya de todo, ¿verdad? Que siga, o sea, que siga. Entonces, como no, y se pusieron una posición, o sea, que no. Pero el consultor es responsable, ¿no? Es que firma, que dice, sí, está bien. Entonces, bueno, hermanos, ¿por qué no buscamos ahí en Juan? ¿Por qué no ven cómo han traducido en Juan 15, hermanos? Leamos ahí donde dice, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrado. ¿Cómo han traducido? Tradujeron, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrado. Tradujeron, yo soy como la vid verdadera y mi padre es como el labrado. No. ¿Y por qué tradujeron? No, ¿por qué? Hermano, o sea, hay que ser consistentes. Al final se convencieron y lo dejaron así. Ese es un caso. No es fácil. Son varias personas que están involucradas, ¿sí? Por eso que algunos prefieren consultar a una persona que sea atea, pero tenga ese trabajo que no está perjuiciado por lo que cree. Ah, sí. Bueno, no es necesariamente atea, ¿verdad? Pero que realmente Que no tenga una influencia religiosa. ese trabajo, para no estar perjuiciado. Sí, cuando hacemos las pruebas en el campo, hay, ¿verdad? Hay gente no creyente y todo eso, ¿no? Claro. Sí. Tiene razón en ese sentido, sí. Alguien externo, alguien neutral. Pero ese es un caso, ¿no? de muchos que existen. Okay, eso lo hace el consultor. Okay. Luego ya el consultor dice excelente traducción, ¿verdad? Mejor que en español va a quedar. Y es cierto, ahí cuando vemos una traducción, wow, yo he dicho, esto se lo merece, claro. Son dignos de tener una traducción así. Claro que sí. Original, ¿verdad? Usando las metáforas, todas las figuras que se usan, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, los paralelismos y otras cosas, ¿no? Luego entonces, después de eso, ya se tradujo, digamos, Juan, se terminó Juan, ya el consultor dice, ya su firma, así ya está lista, puede imprimirse, pueden usarla en las iglesias. ¿Quiere decir que eso no va a tener una revisión después? Claro, eso es, ¿no? Así, hemos tenido nosotros cuenta. Sí. ¿Lo pasa al siguiente paso entonces el consultor experto no da el visto bueno? Sí, aquí da el visto bueno. Si no hay visto bueno, no pasa. No pasa. No. Si depende de la organización que sea que va a imprimir la Biblia, Sociedad Bíblica, si no tiene la Biblia consultor, no. El ILB o una organización, no. Porque el consultor es el que garante. Sí, me gustaría que hables un poquito acerca del programa, en qué consiste, cómo se postula. El programa existe, ¿no? Ok. Pues si hay alguien que le interesa capacitarse o involucrarse. Ok, solo termino en esta parte. Esos son los programas que usamos para la traducción al Paratext. Es un software que usamos, es lo mejor hasta ahorita. Hay varios. A compartir. O sea, nos acaba de hacer la IA. Inteligencia artificial, ¿no? Bueno, este es CITA, que es el Curso Internacional de Lingüística, Traducción y Alfabetización. Nuestro lema ahorita es una herramienta para dignificar las lenguas del mundo. Estamos con la Universidad Ricardo Palma, tenemos una alianza en Lima con la Universidad Ricardo Palma, CINA Internacional, que es la organización a la que pertenece CITA. ¿Ok? Es una formación de alto nivel para lenguas minoritarias o minorizadas. Es en español, 2 semestres universitario y es para hispanohablantes. Y no he puesto latinos, americanos, sino cambiado a hispanohablantes todas las personas que hablan español. Puede ser que no sean latinas, pero hemos tenido estudiantes de los Estados Unidos,
de Finlandia, de Corea, que hablan español y han llegado a estudiar con nosotros. Bueno, esto ya lo vimos un poco. Bueno, esto es importante. Lengua de señas. Trabajamos en proyectos de traducción de la Biblia en lengua de señas también. Yo mismo he tenido la bendición de trabajar en el inicio de un proyecto de traducción en lengua de señas en El Salvador. Y ahí estoy trabajando bastante entre ellos. Y Dios mediante, si no es el próximo año, el siguiente año vamos a tener ya una especialización también en lengua de señas. Sí. Tenemos 5 áreas, en nuestro currículum tiene 5 áreas, lo que es traducción, análisis lingüístico, investigación sociolingüística, antropología y literacidad. No hemos puesto alfabetización, sino literacidad. Digamos que esos son los 5 enfoques nuestros, ¿no? Antes de ir al curso fundamental, a cita, es necesario cursar unas materias. Es como un precitas, son 4 materias: la fonética articulatoria, introducción a la lingüística, adquisición de lengua y cultura y etnología. Son materias previas para ir a cita. Pueden recibirla online, de manera online o de manera presencial también. Aquí en Temuco pueden hacerlo. Este día estuve conversando con los hermanos del Seminario de la Alianza para hacer un acuerdo para que ahí se dé el curso fundamental. Entonces aquí pueden tener la manera presencial. Es lo mejor, pero está la forma online también. En el primer semestre es para todos. En el segundo semestre los dividimos en 2 grupos, traducción y alfabetización. En el primer semestre son materias comunes como semántica y pragmática, fonología, morfosintaxis, desarrollo lingüístico, sistemas de escritura, métodos participativos, sociolingüísticos, descubrimiento cultural y lenguafuentes, ¿verdad? Tanto griego y hebreo. Sí se profundiza, como tiene un contexto lingüístico el estudiante es más fácil y podemos ver cómo se estructura. Una introducción, otra en alfabetización. Tenemos materias comunes en el segundo semestre como métodos de campo para el análisis lingüístico 1. El análisis lingüístico va desde el análisis fonético, fonológico y la realización de un alfabeto. Porque los de alfa, los de alfabetización, necesitan saber eso. Van a trabajar con alfabetos, ¿no? Métodos de campo para el análisis cultural. También es necesario entender que la lengua no está separada de la cultura. Entonces trabajamos en analizar una cultura en la cual van a hacer la práctica ellos, ¿no? Tenemos evaluación sociolingüística, que es la última materia que se lleva para hacer las investigaciones en el campo, ¿verdad? De la lengua, si ya van a morir, no van a morir, quiénes la hablan, cuántas lenguas conviven ahí juntas, ¿verdad? Cuál es de prestigio, cuál no, es válido traducir la Biblia o no, o qué hay que hacer, solo analizar la lengua. Principios de traducción 1, se les da también a los de alfabetización, es común. Traducción multimodal, oración en los 2, porque puede ser que la gente que estudia alfabetización tenga que en la primera parte dedicarse a la traducción oral de la Biblia. De ahí tenemos materias ya separadas, donde especialmente en el campo, ¿verdad? Logos, usamos, los estudiantes aprenden a usar logos. El Paratext también aprenden a usar el programa que se utiliza para hacer la traducción. Para el análisis lingüístico, el PRAT, para el análisis fonético, fonológico, Flex, igual análisis lingüístico, el Seymour. Y alfabetización, esos 2 programas, RAP y Bloom. Y tenemos 3 viajes de campo. En el primer semestre, práctica en un contexto quechua. Segundo semestre, tenemos práctica de traducción multimodal. O sea, hacemos esta práctica de traducción oral en una comunidad indígena. Y el segundo semestre también tenemos otros viajes para prácticas. Esos son los 3 viajes de campo. Un contexto quechua, en una comunidad indígena amazónica y luego una práctica integrada. Los requisitos:
Bueno, ahí está. Se lo puedo compartir. Pero como es una especialización a nivel de posgrado, es necesario que tengan su carrera terminada. Ahora, si no tienen una carrera terminada, porque alguien dice, mira, yo realmente no hice una carrera, estudié en el seminario, no está acreditado por el Estado, porque no es una universidad donde estamos, necesita que esté acreditado por el Estado. Nosotros entendemos el contexto, cuál es, pero no hay problema, lo recibimos. Bueno, he terminado mi carrera, he hecho 3 años y quiero estudiar y luego estudiar en un seminario, lo que sea, hablamos con los líderes, con los pastores y también lo recibimos, ¿no? Pero lo ideal, lo que siempre buscamos es que tengan su carrera, porque es a nivel de posgrado, ya mediante, dentro de poco va a ser ya una maestría, ya para que si quieren hacer un doctorado, pues mucho mejor después. Y ahí están, vamos a compartir este PowerPoint. Ahí está el correo para si quieren información, correo electrónico.